Nadie en el lujoso atrio de cristal imaginaba que una frase tan pequeña pudiera cambiar tantas vidas, pero ocurrió en un segundo suspendido entre el murmullo de ejecutivos y el brillo frío de una empresa que facturaba millones, cuando la niña alzó la voz con la naturalidad de quien no sabe que está a punto de mover el mundo. Papi, ella es mi mejor amiga, dijo, tomando la mano del aseo con la confianza de quien reconoce un refugio, y en ese instante el corazón del single dad se detuvo justo para recordar todas las promesas que se había hecho a sí mismo desde que la vida lo obligó a criar solo, desde que aprendió a levantarse antes del amanecer para preparar desayunos improvisados, desde que convirtió la ausencia en rutina y el amor en una disciplina silenciosa. Él se llamaba Mateo Ríos, 35 años, mirada cansada pero honesta, ropa sencilla que delataba jornadas largas y prioridades claras, y estaba allí no por ambición sino por su hija Lucía, 7 años, cabello oscuro recogido con una liga gastada, ojos grandes que parecían absorber la luz del lugar, una niña que había aprendido demasiado pronto a leer silencios y a confiar en gestos, y que ese día había insistido en acompañarlo a la entrevista porque no quería quedarse sola con los recuerdos, así lo dijo, como si ya supiera poner nombre a las ausencias. La CEO, Valeria Monteverde, 40 años, porte impecable, traje marfil de líneas limpias, cabello castaño perfectamente peinado, había construido su imperio con decisiones rápidas y una coraza pulida por años de negociar sin pestañear, pero cuando la pequeña tomó su mano, algo crujió dentro de ella, algo que no estaba en ningún balance ni en ningún informe trimestral, algo que la dejó inmóvil por un segundo demasiado largo para alguien acostumbrada a controlar cada movimiento, y ese segundo fue suficiente para que Mateo notara el temblor leve en los dedos de Valeria, un temblor que no era miedo sino sorpresa, una grieta humana en medio del acero. Todo había comenzado horas antes, cuando Mateo, tras dejar a Lucía en la escuela, recibió una llamada inesperada de recursos humanos, una segunda entrevista, presencial, urgente, en la sede central, una oportunidad que no podía rechazar porque significaba estabilidad, seguro médico, horarios flexibles prometidos en un folleto que él sabía leer entre líneas, y aún así el nudo en el estómago le recordó que nada era simple cuando se era single dad, que cada decisión tenía un costo invisible que se pagaba en noches sin dormir. La escuela llamó poco después, una confusión con la salida, una maestra enferma, un malentendido que terminó con Lucía esperando más de la cuenta, y Mateo, sudando y pidiendo disculpas, decidió llevarla con él, prometiéndole que sería rápido, que se quedaría quieta, que dibujaría en silencio, y Lucía asintió con una madurez que dolía, porque había aprendido a ser fácil, para no ser una carga, y Valeria, desde su oficina acristalada, había observado la escena sin querer hacerlo, la entrada del hombre con la niña, los guardias dudando, el murmullo, y algo en su pecho, una memoria antigua, quizá, la empujó a bajar personalmente, a romper el protocolo, a preguntar si todo estaba bien, y fue entonces cuando Lucía la miró como si la conociera de antes, como si lo hubiera soñado, y tomó su mano sin pedir permiso, como se toman las manos seguras, y pronunció la frase que atravesó el aire. Mateo se disculpó de inmediato, rojo de vergüenza, intentando retirar a su hija, pero Valeria levantó la otra mano, un gesto suave, y dijo que no pasaba nada, que estaba bien, que podían sentarse, y ese «está bien» no era una fórmula sino una verdad que ella misma necesitaba escuchar. Durante la entrevista, que dejó de serlo para convertirse en una conversación extraña y cálida, Valeria preguntó a Mateo por sus habilidades, sí, pero también por sus límites, y él habló con honestidad brutal, explicó que era responsable, que aprendía rápido, que no fallaba, y que también era padre solo, que había noches en las que Lucía tenía pesadillas y él no podía llegar temprano, que necesitaba un trabajo que entendiera que la vida no se apaga a las 6, y Valeria escuchó sin interrumpir, observando cómo Lucía dibujaba en una hoja, trazando un edificio con ventanas y dos figuras tomadas de la mano, una grande y una pequeña, y luego, sin levantar la vista, añadió una tercera figura con un traje largo, y Valeria sintió un golpe seco en el pecho al reconocer la silueta, porque nadie la dibujaba así, nadie la veía de ese modo. Cuando terminó la reunión, Valeria no dio una respuesta inmediata, pidió tiempo, algo inusual en ella, y Mateo asintió agradecido por la oportunidad, dispuesto a marcharse con la dignidad intacta aunque el futuro siguiera siendo una cuerda floja. Pero antes de irse, Lucía se soltó, volvió a tomar la mano de Valeria y dijo que le había gustado su voz, que sonaba como cuando alguien te promete algo de verdad, y Valeria, que había firmado despidos masivos sin pestañear, sintió que los ojos se le llenaban de una humedad peligrosa, y prometió, sin saber exactamente qué, que se verían pronto. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Mateo siguió con su rutina, levantarse temprano, preparar loncheras, dejar a Lucía,
trabajar por horas en empleos temporales, revisar el teléfono con la esperanza de una llamada, mientras Valeria, desde su torre de decisiones, no lograba concentrarse, revisaba currículos sin verlos, recordaba la presión tibia de una mano pequeña, y se preguntaba cuándo había dejado de permitirse sentir, cuándo había decidido que la empatía era una debilidad. La llamada llegó un viernes por la tarde, una oferta formal, un puesto diseñado casi a medida, con horarios flexibles reales, con beneficios, con una confianza que no se daba a cualquiera, y Mateo, al colgar, se sentó en el borde de la cama y lloró en silencio, porque no era solo trabajo, era la sensación de que alguien había visto más allá de su cansancio. El primer día, Valeria lo recibió sin escoltas, sin discursos, le presentó al equipo, y cuando Lucía apareció después de la escuela, porque Valeria había pedido que habilitaran una sala con libros y colores, la niña corrió hacia ella y repitió la frase, como un conjuro que ahora tenía peso: papi, ella es mi mejor amiga. Y Valeria sonrió, un gesto nuevo, torpe, real, y Mateo entendió que algo estaba cambiando, que la gratitud se mezclaba con un respeto profundo, que no era romance ni interés, era un pacto silencioso entre personas heridas que se reconocen. Sin embargo, el mundo no perdona la ternura, y pronto los rumores comenzaron, miradas, susurros, insinuaciones de favoritismo, y Valeria, acostumbrada a la guerra, se preparó para defender su decisión con cifras y resultados. Pero fue Mateo quien dio el paso que la dejó sin palabras, cuando, en una reunión tensa, pidió la palabra y dijo que si su presencia era un problema, si su condición de single dad y la cercanía de su hija eran una distracción, él renunciaría, porque su prioridad era su hija y su integridad, y que no permitiría que nadie manchara el gesto de humanidad que habían recibido. Y el silencio que siguió fue denso, incómodo, hasta que Valeria se levantó y dijo que esa empresa no castigaba la vida, que la celebraba, y que quien no lo entendiera podía replantearse su lugar. Esa noche, Valeria se quedó sola en su oficina, mirando la ciudad, y comprendió que el verdadero liderazgo no estaba en controlar sino en proteger, y que el single dad no solo había defendido su dignidad, sino que le había devuelto algo que creía perdido, la capacidad de conmoverse sin miedo. Si esta historia te está tocando el corazón y quieres saber cómo este encuentro cambiará sus destinos para siempre, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene en el capítulo 2 es aún más intenso, más humano y absolutamente inolvidable.